Hola, hola, ¿cómo están? Querida Iglesia Tierra Santa, un saludo de su apóstol Robin y de la pastora Berito, eh, deseando que se encuentren bien, que hayan tenido un lindo fin de semana, fue un fin de semana más largo, y quiero empezar unos temas, un ciclo de temas, no tan largo, pero empieza hoy día y seguramente va a seguir el domingo. Y el tema se llama Nosotros, la nueva creación, debemos diferenciarnos de los incrédulos. ¿Lo repite conmigo? Nosotros, la nueva creación, entendiendo que somos una nueva creación, debemos diferenciarnos de los incrédulos. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias, te bendecimos en esta noche. Oramos para que tu favor venga sobre mí, tu revelación, tu inspiración, y para que pueda fluir a través de las redes, Señor, y llegar a los corazones endurecidos, a las mentes, que se abran los oídos, los ojos, que podamos recepcionar tu palabra, Señor, en lo que tú nos quieres decir hoy día, que tenga una gracia especial, un favor esa palabra, que vaya con espíritu. Tú dijiste que tus palabras eran vida y espíritu, y que provocaban cambios, que provocaban cosas. Te damos gracias por eso, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Entonces el tema, dijimos, se llama Nosotros, la nueva creación, debemos diferenciarnos de los incrédulos. Efesios capítulo 4, versículos 17 y 24. No sé si de antemano quiere buscar papel y lápiz, porque tenemos harta Biblia hoy día, harta Biblia. Así que, o un papel para que anote las citas y después las ve, pero para que el concepto hoy día va a quedar bastante interesante. Efesios capítulo 4, versículos 17 al 24. Y dice: Esto pues digo y requiero en el Señor, por lo tanto es un requerimiento, que ya no andéis, lo está hablando a nosotros como creyentes, ya no andéis como los otros gentiles. Y la palabra gentiles significa incrédulo, impíos, para que usted lo anote ahí en su Biblia. Gentiles, cada vez que habla de la palabra gentiles, habla de lo incrédulo, de lo impío. Entonces, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, como los incrédulos. ¿Cómo andan ellos? Que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, aquí hace el cambio para refregarnos a nosotros que nosotros no somos eso, todo lo que he escribido hasta aquí. Entonces dice: mas vosotros no habéis aprendido así en Cristo. O sea, Dios espera que, habiendo recibido a Cristo, no tengamos estas acciones de andar entenebrecidos, en la vanidad de nuestra mente, ajenos a la vida de Dios, ajenos a cómo piensa Dios. ¿Entienden? No somos ignorantes. Entonces dice: más vosotros no habéis aprendido así en Cristo, y aquí agrega: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados, como diciendo entonces, despojados del viejo hombre. ¿Por qué? Porque está viciado conforme a deseos engañosos, y renovados en el espíritu de nuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, con esta descripción que estamos hablando, Pablo, el apóstol Pablo, exhorta y requiere de los creyentes, diga conmigo, un nuevo andar. Él exhorta y requiere, o sea, es un requerimiento que nosotros como creyentes, con una nueva vida, debemos tener un nuevo andar. Este andar tiene que ser digno del supremo llamamiento del Señor. O sea, aquí estamos representando al Señor del universo. Por lo tanto, tenemos que ser dignos de este supremo llamamiento en el Señor,
que dejemos la anterior forma de vida que teníamos como incrédulos, a fin de ofrecer y mostrar un agudo contraste de lo que han conocido la nueva vida en Cristo Jesús, como nosotros. Entonces los creyentes no somos gentiles, no somos incrédulos, no somos impíos, no somos judíos tampoco, sino somos una tercera raza, diga conmigo, una tercera raza de personas, una nueva creación, y usted tiene que creer lo que usted es una nueva creación, algo que no estaba antes. Hoy día Dios puso su espíritu dentro de usted, por lo tanto usted nació de nuevo a una nueva creación que antes no existía. Somos hijos de Dios que van a habitar los nuevos cielos y la nueva tierra, nada más ni nada menos. Efesios capítulo 2, versículos 11 y 12, dice: por tanto, para tenerlo fresco, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, los incrédulos, los impíos, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. O sea, nosotros por los judíos, ellos son la circuncisión, éramos llamados incircuncisión, hecha con mano de carne. En aquel tiempo, dice, estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ojo, y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, Dios hace una aclaración para nosotros, para que valoremos lo que hizo Jesucristo por nosotros. Jesucristo hizo todo el proceso. Él nos regaló una nueva vida, nos hizo nacer de nuevo una nueva raza. Somos hijos de Dios, antes no teníamos posibilidad, vivíamos sin Cristo en la vida, y los únicos que eran elegidos y escogidos eran los judíos. Y Dios, a través de su misericordia, extiende esta puerta y nos da entrada a todos nosotros, para que no sigamos viviendo como vivíamos antes los incrédulos, sino Él dice: les recuerdo que yo hice un gran sacrificio por ustedes, por lo tanto empiezan a vivir de acuerdo al llamamiento supremo que tienen. Son hijos de Dios, lavados por la sangre de Cristo. O sea, se pueden presentar allá arriba y en todo lugar como embajador de Dios. El punto es este: que los creyentes no deben caminar como lo hacen los hombres comunes. ¿Por qué? Porque los creyentes deben saber que somos criaturas nuevas en Cristo Jesús. Y el camino que siguen los gentiles, los incrédulos, como sus acciones, sus formas de pensar y sus formas de vivir, no complacen a Dios. Entonces, si nosotros nos comportamos como el viejo hombre, como la vieja criatura, obviamente que Dios no va a estar en acuerdo con nosotros, va a estar desconforme. Ahora, ¿qué es lo que hacen estas personas que no complace a Dios? Sería bueno saberlo. Por lo tanto, estos pasajes que leímos recién presentan 4 rasgos de incrédulos que no complacen a Dios y que nosotros deberíamos no seguir. Número 1, versículo 17, dice: esto pues requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros en gentiles o incrédulos que andan en la vanidad de su mente. Es lo primero. Entonces los incrédulos, según Dios, según como Él lo ve, los incrédulos caminan en la vanidad de su mente. La palabra vano significa vacío, significa sin sentido, significa sin objetivo, significa sin valor o inutilidad, que no alcanza los resultados para lo que fue creada debido al pecado. O sea, cuando los hombres sacan a Dios fuera de sus mentes, hermano, sus mentes están vacías de su verdad, de su dirección y de su moralidad. O sea, Dios nos limpió, Dios nos pone, nos da su santidad, nos imputa su justicia, pero dice: no pueden comportarse como los incrédulos todavía. Por lo tanto, la palabra dice: ya no pueden ser vanos, sin sentido, sin objetivo, sin valor, sin utilidad, porque esto no alcanza para que no fue creada el mundo para eso. Pero, o sea, en este caso nosotros, que fuimos limpiados, lavados, fuimos injertados en el mundo de Dios. Entonces, cuando los hombres sacan a Dios fuera de sus mentes están vacías de su verdad, están vacías de su dirección y están vacías de su moralidad. No tienen parámetros. Dios no está en sus pensamientos. Entonces sus mentes están preparadas para ser llenadas con algún otro Dios,
con minúscula, o supremacía, es decir, con las cosas que en el mundo que viven, digamos. Entonces, estamos hablando de placeres mundanos, estamos hablando de religiones mundanas, estamos hablando de ideas mundanas, estamos hablando de poder mundano, honra mundana, dioses mundanos, etc. Génesis capítulo 6, versículo 5, y dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio o deseo, significa eso, de los pensamientos del corazón de ellos, era de continuo solamente al mal. Eso es lo que hace el incrédulo, eso es lo que hace el impío, que no tiene a Dios. El Salmo 10, versículos 4 y 5, dice: el malo, y la traducción original es el impío, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos, sus caminos son torcidos en todo tiempo. Lo repito. Salmo 10, 4 y 5 dice: el malo, póngale en su Biblia, el impío, por la altivez de su rostro, o sea, por lo agrandado que es, por la soberbia que tiene, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos, sus caminos son torcidos en todo tiempo. Por lo tanto, lo que plantea el Señor aquí es que el creyente nunca debe regresar al camino de una mente vacía de Dios. Eso es lo que nos exige a nosotros. Y da toda una enseñanza de cómo es el incrédulo para que nosotros no lo hagamos. Número 2, versículo 18, sigue la exhortación, dice: teniendo el entendimiento entenebrecido. O sea, no podemos andar con el entendimiento entenebrecido, ajenos nosotros como hijos de Dios a la vida de Dios, pues si es el Dios que representamos. No podemos estar entenebrecidos ni ajenos a la vida de Dios, menos por la ignorancia que en ellos hay, dice, por la dureza de su corazón. Entonces, los incrédulos caminan con su entendimiento entenebrecido, así lo ve Dios. Entendimiento está hablando acá, ¿a qué se refiere? Está hablando de comprensión, de percepción. O sea, los incrédulos caminan sin comprensión y sin percepción del reino y de Dios. Es estar entenebrecido, dice Dios, que significa estar ciego, no poder ver. O sea, el incrédulo no comprende ni entiende a Dios porque su entendimiento, escuche bien, está entenebrecido y ciego. Y así es incapaz de ver a Dios. Es incapaz de ver a Dios. Pero hay mucha gente, por eso que nos exhorta a nosotros. O sea, ya no deberíamos vivir en esta forma. Ya no deberíamos estar con el entendimiento entenebrecido. Ya no podremos comportarnos de una manera como el incrédulo. Por eso que hace la diferencia. Entonces dice: muchos de los hijos míos están entenebrecidos, ajenos a la vida mía, a cómo pienso, a cómo actúo. Entonces significa entenebrecido estar ciego y no poder ver. O sea, el incrédulo no comprende ni entiende a Dios porque su entendimiento, dice el Señor, está entenebrecido, está ciego, y así es incapaz de ver a Dios. Por eso mismo le dice al creyente que no debe permitir que se entenebrezca su entendimiento comportándose como un ciego espiritual, porque esto lo aleja del Señor. ¿Está entendiendo, verdad? Bien. El Salmo capítulo 82, versículo 5, Salmo 82, versículo 5, dice: estas personas que caminan de esta forma, como yo estoy diciendo que no lo hagan, no saben, dice, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. También en Proverbios capítulo 2, versículo 13, dice, Proverbios 2:13, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Y la última cita, 2 de Corintios 4:4, 2 de Corintios 4:4, dice: en los cuales el Dios con minúscula, el Dios, el Satanás, de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y aquí hemos enseñado muchas veces que el enemigo pone un velo para cegar a los hijos de Dios, para que no les resplandezca, o sea, no a los hijos de Dios, sino que a nuestros hermanos, a nuestras familias, a nuestra gente que no conoce a Dios, que camina como impío,
el diablo les pone un velo para que no les resplandezca la luz de la gloria del Evangelio de Cristo, que es la imagen de Dios. O sea, tenemos que orar, Señor, quita los velos, Señor, del entendimiento, para que le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sacar a través de la oración ese velo que tiene cegado el entendimiento de lo incrédulo, para que venga la luz y se active y puedan ver lo que Dios ofrece. Número 3, versículo 18 de Efesios 4, dice: ajenos de la vida de Dios por la ignorancia de ellos. Amén. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia de ellos. O sea, los incrédulos caminan ajenos a la vida de Dios. Los incrédulos están muertos espiritualmente para Dios y destinados a la muerte eterna. Entonces, cuando habla de ajenos a la vida de Dios, ajeno, está hablando de estar alejado, separado, cortado, apartado de la vida de Dios. Siempre hay sentimientos no amistosos u hostiles involucrados en el estar ajeno. Pero hay muchos de los hijos de Dios que están ajenos. Entonces, por eso que Él nos exhorta, aquí como dije en Efesios, que dice, en cuanto a la pasada, 18 y 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron, teniendo el entendimiento entenebrecido, el 18, ajeno a la vida de Dios por la ignorancia en ello, por la dureza de su corazón. Ajeno a la vida de Dios por la ignorancia de ellos. Entonces, el mensaje para nosotros es: no vivan como un incrédulo, porque este incrédulo está ajeno a la vida de Dios. Dios ya no quiere que nosotros vamos a la iglesia por ir a la iglesia, por un tema religioso. Él quiere que nos comportemos como hijos. Por eso dice: no vivan más como un incrédulo que está ajeno a la vida de Dios, porque él está separado de Dios, alejado de Dios, cortado de Dios y apartado de Dios. ¿Por qué? Fíjate que no debió a Dios. Esto no pasa por Dios. La Biblia es clara respecto a este tema. Dice que los incrédulos están ajenos de Dios por su propia ignorancia intencionada, porque quieren estar así, por la dureza de su corazón. Pero es terrible para Dios que nosotros veamos este perfil y nos está hablando a nosotros, a los hijos de Dios. No se comporten como incrédulos, no tengan acciones como ellos, no vivan ajenos a mis propósitos y a la forma en que yo percibo las cosas. Pero a veces muchos de nosotros viven ajenos, viven como en la luna, viven como incrédulos. Viven más para el mundo que para Dios, por la ignorancia que hay y por la dureza de su corazón. Mire, Hebreos capítulo 3, versículos 10 al 15. Hebreo 3, 10 al 15, muestra un poquito esta idea. Dice: a causa de lo cual me disgusté, dice el Señor, contra esa generación. ¿Qué característica tiene esa generación? Dice: siempre andan vagando en su corazón. Siempre andan vagando en su corazón. Y vuelve la idea: y no han conocido mis caminos. O sea, viven ajenos a Dios. Por tanto, escuche bien la situación que viene después. Por tanto, juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. ¿Qué es lo que hace la incredulidad? Que nos aparta del Dios vivo. Dice: antes exhortaos, o sea, hablaos, comunicaos, lo que estoy haciendo yo, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. O sea, hoy día Dios trae esta palabra sobre mí para dársela a la iglesia y para que cada uno empiece a meditar sobre dónde están sus caminos, cuáles fueron sus caminos, por dónde está caminando. Está tomando en cuenta lo que Dios mira en nosotros. Nos estamos comportando como incrédulos, porque aquí hemos ido mostrando varias características: estar entenebrecido, estar ajeno a la vida de Dios, tener una mente vacía de los propósitos de Dios. Dice: hoy, para que ninguno de nosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos, escuche, hechos participantes de Cristo,
dice, con tal o siempre y cuando retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. O sea, cuando recién recibimos a Cristo. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que le provocaron? Versículo 18. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Por eso que yo hablaba, la nueva creación que somos debe diferenciarse de los incrédulos. Dios está haciendo una exhortación a nosotros como hijos para que mostremos una diferencia, para que se note que somos distintos en nuestro accionar, en nuestra manera de ser. El número 4 habla de, estamos hablando de, todo esto está en Efesios capítulo 4, versículos del 17 al 24. Hemos ido basado en las cuatro formas. Y número 4 está el versículo 19 de Efesios 4, 19, dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, o sea, aquí hay una espiral descendente. Cuando tú empiezas a andar entenebrecidos, vacíos, alejados de Dios, dice, después pierden toda sensibilidad. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Los incrédulos están más allá de los sentimientos. Es decir, cuando a los creyentes se les endurece el corazón, cuando a los creyentes, a nosotros, se nos endurece el corazón por alejarnos y estar separados de Dios, muchos pierden toda convicción de pecado, hermano. Basta que usted se empiece a alejar, basta que usted empiece a caminar entenebrecido, buscando las cosas que el mundo busca, va a llegar un momento que va a venir una insensibilidad en usted, que ya lo que antes era pecado, ya hoy día no lo va a hacer, porque se forma una callosidad en el corazón, donde ya nos permitimos, nos permitimos cruzar la línea y empezar a caer en un... Ya no queremos ir a la iglesia, ya nos alejamos, ya empezamos. Entonces, ¿se fija? Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia. O sea, ya no nos importa fornicar, adulterar, ya no nos importa adulterar, ya no nos importa hacer cosas, pornografía, ya no nos importa, para cometer, dice, avidez de toda clase de impureza. O sea, los incrédulos están más allá de los sentimientos. Es decir, cuando a los creyentes se les endurece el corazón por alejarse y estar separados de Dios, muchos pierden la convicción de pecado, por lo mismo pierden toda sensibilidad para entregarse a la lascivia. ¿Y qué es lo que es lascivia? Libertinaje sexual, descaro, licenciosidad, ser licencioso. O sea, se permiten cosas que antes cuando recién empezaban en Cristo, cuando estaban con toda esta cosa del Señor, no se permitían ciertas cosas. Pero de repente pecan y en vez de arrepentirse, siguen alejándose de Dios. Por lo tanto, todo el mundo antiguo vuelve a ser nuestro patrón. Y caemos en libertinaje sexual, descaro, licenciosidad, y para cometer con avidez, que significa con codicia, o sea, con avidez, que significa con codicia, toda clase de impureza. ¿Qué es lo que es impureza? La otra vez dijimos, es inmundicia, suciedad, concupiscencia, corrupción, inmoralidad. O sea, basta que nosotros nos metamos y nos alejemos de Dios, empecemos a andar entenebrecidos y le vamos a abrir una puerta, un portón a todas estas cosas que Dios dice, no se comporte como un incrédulo. ¿Está entendiendo? Entonces, cuanto más una persona camine en el pecado, más insensible se vuelve su conciencia a la justicia de Dios, se vuelve ya como una callosidad, como dije, en el corazón. O sea, ¿ha visto cuando dice este tiene cara de callo? Ya porque es carepalo. Hay una callosidad, ya ni siquiera hay sensibilidad al pecado, ya no hay convicción, ya no redarguye el Espíritu Santo, sino que ya me lanzo nomás, y no se lanza con poco, sino que hay algunos que se lanzan con todo. Ya, por eso que después les da cosa volver, porque ya no tienen retorno. Entonces,
Cuanto más una persona camina en el pecado, más insensible se vuelve su conciencia a la justicia de Dios, se vuelve ya como una callosidad, por lo tanto se convierte en algo cada vez más aceptable, ya la conciencia ni siquiera le molesta. Ya la conciencia ni siquiera le molesta. O sea, ya usted puede pecar, yo puedo pecar deliberadamente y ya no tengo un tema de respeto a Dios, ya no tengo una diferencia, ya, escuche, y no solamente en el área sexual, hasta en las cosas que Dios ordena que no hagamos. Hay toda una lista en Efesios un poquito antes de esto, donde dice ya el que mentía no mienta más, el que no se ponga el sol sobre vuestros enojos, perdonando, etcétera, etcétera. Entonces, también nosotros cuando nos comportamos como un incrédulo, cuando no obedecemos la dirección de Dios y lo queremos seguir haciendo a nuestra manera, a nuestra forma, es como el ego levantado, hijo. Entonces tenemos que inspeccionarnos, meditar sobre nuestros caminos. Dios nos dice, medita sobre vuestros caminos. ¿Me estoy comportando como un incrédulo? Porque quiero decirte que si estás comportándote como un incrédulo, no vas a tener la bendición de Dios. Dios se va a apartar de ti, te va a cortar. ¿Me entiendes? Entonces, vale la pena entender esto. Mira, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos de 2 al 8. Primera de Tesalonicenses 4, del 2 al 8, dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. O sea, está claro que el Señor claro que Él nos advierte, nos exhorta y nos ha dicho las cosas que debemos hacer y comportarnos. Pues la voluntad de Dios, dice, es vuestra santificación. ¿Qué más? Que os apartéis de fornicación, inmoralidad sexual, versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener, en la Biblia dice esposa, pero el original dice así, cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo, no su esposa, sino su propio cuerpo, en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, que significa codicia por lo prohibido, lujuria, deseos de la carne. Eso significa concupiscencia, codicia por lo prohibido, lujuria, deseos de la carne. Como los gentiles, agrega, como los incrédulos, que no conocen a Dios. Entonces vuelvo a repetir la idea. O sea, dice el Señor, no se comporten ustedes que son hijos míos lavados por la sangre de Cristo, no se comporten como los incrédulos, que no me conocen. Entonces, versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, dice, sino a santificación. Versículo 8, así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Qué le parece? Qué tremendo lo que está diciendo el Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice, haced morir pues lo terrenal. O sea, hay una orden acá. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. ¿Qué es lo que es avaricia? ¿Por qué dice que es idolatría? Porque el deseo que tú tienes es más fuerte que se vuelve en una idolatría. Es más fuerte que lo que Dios te dice. Dios te dice, tienes que hacer esto, tienes que perdonar, tienes que pisar la ofensa, pero no, tú quieres hacerlo a tu manera, quieres hacer las cosas como a ti, el rechazo, el orgullo, el ego. Ojo, si no es solamente para el área sexual, también para todos nosotros. No te comportes como un incrédulo. ¿Me entiendes? Entonces, todo esto lleva a que el entendimiento se entenebrezca aún más, ya que Dios es desplazado de la posición central que debería ocupar. El Señor debería ocupar el corazón nuestro y ser el autor de la dirección de cada movimiento que nosotros hagamos en la vida. Entonces, todo esto, todas estas situaciones de desobediencia, de comportarnos como un incrédulo, de rebeldía, todo esto lleva a que el entendimiento se entenebrezca y no nos demos cuenta que estamos operando como incrédulos. ¿Se da cuenta? Nuestro accionar, no nos damos cuenta, estamos autoengañados. ¿Por qué? Porque estamos entenebrecidos, no estamos viendo lo real. Nos comportamos como incrédulos. No perdonamos, no ofendemos. Si nos corrigen, el ego está muerto, no está muerto, está vivo, más vivo que nunca. Entonces el Señor dice, oye, no, están entenebrecidos, no se comporten como ajenos a mí,
como ajeno a lo que yo ordeno. Entonces todo esto nos lleva a estar entenebrecidos porque Dios es desplazado de su posición central que debería ocupar. Y esto a su vez lleva a que la conciencia humana falle y hace caer a las personas en una espiral descendente de pecado que Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículos 20-21, dice, mas vosotros no habéis aprendido así en Cristo, como para que tengan este comportamiento. No habéis aprendido así en Cristo. Y agrega, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a a los deseos engañosos. O sea, es tanto el engaño, el autoengaño de movernos en una plataforma que no es la del espíritu, sino de la carne, que nos autoengañamos con deseos engañosos. Por eso dice, más vosotros no habéis aprendido así en Cristo. ¿Y por qué nos comportamos de acuerdo al mundo? Entonces medita sobre esto. Si en verdad le habéis oído, si en verdad Él es tu Señor, depone entonces las cosas que están mal y ponenlas en correcta dirección. Aquí se presenta un contraste entre la vida anterior del creyente, como los gentiles, versus todo lo que se nos ha enseñado y hemos aprendido en Cristo. Tanto en la proclamación inicial como en las enseñanzas posteriores. Lo que aprendieron sobre Cristo fue que Él encarna la verdad. O sea, Cristo es la verdad, la única verdad, es decir, la realidad, la luz y la vida divina. En contraste del incrédulo con el engaño, que ausencia de la realidad divina, ausencia de la verdad, que anda en tiniebla y anda en la vanidad de su mente. ¿Qué significa? Que tiene su mente de acuerdo a lo que como el viejo hombre funcionaba, que caracterizaba la existencia anterior. Entonces el Señor, por medio del Espíritu Santo y la Escritura, utiliza el cuerpo y la voz del ministro, de Pablo, para enseñar a las personas cómo deben vivir ahora. Recuerde que el verdadero camino es Cristo. Y este camino involucra tres cosas. Número uno, el creyente debe quitarse al viejo hombre. Efesios 4:22. Sigue Efesios 4:22. En ese pedazo hemos sacado toda esta idea. Efesios del 4:17 al 24. Entonces, la respuesta a todo esto que hemos hablado, lo primero es que el creyente debe quitarse el viejo hombre. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojaos del viejo hombre. ¿Por qué? Porque está viciado, dice, conforme a deseos engañosos. Entonces no se comporte con el viejo hombre, porque su accionar es engañoso, funciona de acuerdo al hombre, no de acuerdo a la enseñanza de Dios. Entonces este pasaje nos instruye, hermano, nos instruye a quitarnos al hombre viejo. ¿A qué nos instruye? A quitarnos el hombre viejo, porque desde la perspectiva de Dios, el hombre viejo ya está muerto. No debería operar de esa manera, no debería operar por las suyas. Romanos capítulo 6, versículo 11. Romanos 6, 11 dice, así también, vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, ¿qué es lo que dice el Señor? El creyente debe quitarse el viejo hombre encima, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, pero también Romano dice, considerados muertos al pecado. ¿Y qué es lo que es pecado? Todo lo que va contrario a la ley de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 y 2, también da la misma idea y más profunda, como al principio cuando dije, de acuerdo al sacrificio de Cristo. Dice, puesto que Cristo ha padecido o ha sufrido, porque eso es lo que significa padecido, sufrido, ya que Cristo ha sufrido por nosotros en la carne, ¿se acuerda que sufrió en la carne mucho? Vosotros también armados del mismo pensamiento, dice. Pues quien ha padecido en la carne
terminó con el pecado. O sea, Él fue a la muerte, Él fue al sacrificio para que nosotros fuéramos liberados. No para comportarnos igual como incrédulos. Para no vivir, dice, el tiempo que resta en desobediencia, en obstinación, en orgullo, en ego, en la carne. Conforme, vuelvo a repetir, a la concupiscencia, a la codicia, a lo prohibido de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que saber y tenerlas marcadas en nuestro espíritu. Por ejemplo, los hechos del hombre viejo, dice la palabra, que han sido quitados del creyente. Los hechos del hombre viejo han sido quitados del creyente. ¿Dónde está eso, pastor? Colosenses capítulo 3, versículo 9. Colosenses 3, 9 dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces, ¿quién está autoengañado? ¿Quién es el que vuelve a hacer las mismas cosas que hacía en el mundo? Dice, en otro tiempo, aquí mismo en Efesios capítulo 2 dice: Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y la voluntad de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. O sea, eso era antes. Entonces Dios dice, no se comporten como un incrédulo. Amén. Número 2, que está en el versículo 23 de Efesios 4, 23, dice: el creyente debe ser renovado en el espíritu de vuestra mente. Primero dijimos que el creyente debe quitarse al viejo hombre. ¿Se acuerdan? Tenemos que considerarnos muertos al pecado, pero ahora dice, el creyente debe ser renovado también en el espíritu de vuestra mente. Efesios 4:23, renovados en el espíritu de vuestra mente. Entonces la mente de los creyentes debe ser renovada constantemente. Diga conmigo, mi mente debe ser renovada constantemente. ¿Pero de acuerdo a qué? De acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la dirección de Dios, de acuerdo a las funciones de Dios. Entonces, si tú quieres hacer algo, tu carne quiere hacer algo, y la palabra te confronta, bueno, depone eso, pues. Ya hace lo que Dios te manda hacer, no lo que tu carne quiere hacer. Ojo, todo. Por eso es que es una reprimenda para todos los creyentes, no para ti nomás, para mí también. Entonces, por eso es que el Evangelio no es por emociones. Las emociones mueven la sensualidad, mueven la carne. Las convicciones son las que uno obedece a Dios. Y eso tiene un alto valor para Dios. Entonces, la mente de los creyentes debe ser renovada constantemente, lo que significa creada de nuevo, vuelta a ajustar, cambiada, modificada y regenerada. Vuelvo a repetir. La mente de los creyentes debe ser renovada constantemente. ¿Qué significa esto? Que debe ser creada de nuevo, vuelta a ajustar, cambiada, modificada y regenerada. ¿Por qué? Recuerde que la mente del hombre ha sido afectada por el pecado y ha sido trágicamente corrompida por las satisfacciones egoístas. Piensa en ella. Por lo tanto, necesita desesperadamente, diga conmigo, desesperadamente ser renovada. Porque si no se va a seguir comportando como el viejo hombre, bajo presión, bajo rabia, bajo ofensa, bajo falta de perdón, bajo herida, va a querer comportarse como carne. Y Dios le molesta eso. Por lo tanto dice, necesita desesperadamente ser renovada para quitar los egoísmos, las idolatrías, las faltas de perdón, el ensimismamiento, el pensar mal, etc. Veamos otro ejemplo de esto. Romanos 8:7. Romanos 8:7. Dice, por cuanto los designios de la carne, o los deseos de la carne, o manera de pensar de la carne, son enemistad contra Dios. Ahí lo ve. Cuando usted y yo nos comportamos como incrédulos, nos volvemos en enemistad contra Dios, porque estamos haciendo otra cosa que hacía el viejo hombre, no el nuevo.
Escúchame, tú fuiste renovado por el Espíritu. Pero hay una función que tú tienes que hacer, que es renovar tu mente de acuerdo a la dirección del nuevo hombre, de Dios. Entonces, por cuanto los designios de la carne, la manera de pensar de la carne, son enemistad contra Dios, ¿por qué? Porque si pensáis como incrédulo, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, dice. Porque no tienen la capacidad, no tienen el Espíritu Santo. Ahora, el incrédulo no tiene el Espíritu Santo, pero hay creyentes que lo tienen apagado o lo tienen entristecido el Espíritu Santo, que viene siendo lo mismo, o sea, no opera. ¿Por qué? Porque la idolatría del yoísmo está parado en tu corazón. Entonces piensa en esto, medita en esto, porque estoy hablando de palabras del Señor. Si no le ponemos las cosas y lo hacemos a la manera de nosotros y no a la manera de Dios, vamos a estar en problemas. Entonces, es tremenda esta palabra. Dice, por cuanto los deseos de la carne, o la manera de pensar de la carne, son enemistad contra Dios, por supuesto. Porque la carne es incrédula, vive por el lado equivocado y piensa de una manera distinta a Dios. Por eso que es enemistad contra Dios. O sea, si tú haces las cosas a tu manera, si yo hago las cosas a mi manera, me voy a enemistar con Dios y Dios se va a apartar de mí. ¿Cómo vas a querer eso? Porque si pensamos como humanamente, no nos vamos a sujetar a la ley de Dios. Y tampoco vamos a poder, porque no tenemos una fuerza interna que nos lleve a hacerlo. Entonces el problema de seguir en la carne sin sujetarse a Dios es que, como dice Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ojo, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Qué tremendo, hermano. Entonces el creyente debe vivir una vida transformada, diga conmigo. Nosotros debemos vivir una vida transformada, es decir, que debemos caminar día tras día, renovando cada vez nuestra mente al diseño de Dios. Por lo tanto, pasamos a la tercera parte que dice, el creyente, versículo 4:24, de Efesios 4:24, porque vuelvo a repetir, todo el texto, todo lo que hemos predicado está en ese texto, del 19 al 24, dice, por lo tanto, el creyente debe vestirse constantemente del nuevo hombre. Dice 4, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en justicia y santidad de la verdad, no en el incrédulo, no en el impío, no como el viejo hombre. Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14, y aquí está una descripción poderosa de cómo deberíamos ser, y nos vamos a dar cuenta que Dios vuelve a repetir y dice, no se comporte como un incrédulo, sino como un hijo de Dios. ¿Y cuál es la diferencia? Aquí la vamos a ver. Vestidos, Colosenses 3, 12 al 14, vestidos pues como escogidos de Dios. Chuta, ¿y cómo es eso? Número 1, santo y amados, de entrañable misericordia. ¿Tiene misericordia usted? Con la gente que le falla, con la gente que se cae. Acuérdense que la palabra dice, tú que te crees espiritual, corrige con espíritu de mansedumbre, tomándote en cuenta a ti mismo. Porque siempre se vuelve, por eso es que uno tiene que bajar y ser misericordioso, porque no sabemos cuándo vamos a estar en el otro lado. Ser humilde. Entonces, vestidos pues como escogidos de Dios, santo y amado, de entrañable misericordia, ¿de qué más? De benignidad. ¿Es benigno usted con los que se equivoca? De humildad, de mansedumbre, de paciencia. Ojo, y aquí dice, soportando, dígalo conmigo, soportando unos a otros. ¿Usted soporta a toda la gente o hace acepción de personas? Porque miren, las cosas que Dios dice, no hagas acepción de personas. Y a veces nosotros la hacemos. No nos comportamos como incrédulos. No nos comportamos como en la vieja naturaleza. Entonces, soportando unos a otros, perdonando unos a otros. ¿Lo hace usted? ¿Usted perdona? ¿O cobra justicia por usted misma? Porque quiero decirle que el Señor dijo, mía es la venganza, no es tuya. Entonces, perdonando uno a otro. Si alguno tuviera queja contra otro, porque más de alguna queja usted va a tener contra otro, bueno, dice, de la manera que Cristo te perdonó, así también hacerlo vosotros. O sea, no te da ninguna escapatoria a ser como un impío, a ser como el viejo hombre. No te da ninguna.
Si nosotros lo queremos hacer a pesar de eso, entonces nosotros tenemos que cauterizar la conciencia. Entonces, de la manera que Cristo perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, sobre todo lo que mencionamos, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Aleluya. Entonces el creyente debe tener su mente puesta en cosas espirituales y no en cosas carnales. Nosotros necesitamos tener un cambio, mostrarle a Dios que esta reprimenda, esta volver en sí, este análisis de esta palabra, Efesios 4 del 17 al 24, hay toda una exhortación para nosotros. No se comporten como un incrédulo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros incrédulos, como los otros gentiles. O sea, empieza diciendo, no quiero que se comporten como ellos, que ya no andan andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así en Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto entonces a esta pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en justicia y en santidad a la verdad. Creo que es un gran tema, es una secuencia que creo que voy a seguir el domingo, esta misma temática, y que nos confronta y nos hace crecer, nos hace meditar para no pecar. Mira que Dios se mete para no pecar. Si nosotros estábamos comportándonos como incrédulos, bueno, salgamos de ahí. Si nosotros no estábamos tomando la justicia en nuestras manos, bueno, no, sal de ahí. Así que quiero dejarte este mensaje. Soy el apóstol Roy, estoy junto a mi esposa, la profeta Berito, y queremos dejarte este tema para que lo repases, para que lo escuches una y otra vez. Compártelo, porque este tipo de palabras son discipulados donde extraemos de una palabra tantos detalles que Dios espera que nosotros sepamos. Así que un gran abrazo, te bendigo en el nombre de Jesús y nos vemos el domingo. Bueno, el viernes ya, con oración, pero el domingo me parece que vamos a seguir esta temática que me parece muy, muy poderosa y que nos lleva a bendecir. Así que un abrazo, un beso, comparte, no te olvides de compartir en el nombre de Jesús. Amén.